Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nos tomamos un pequeño descanso en el estudio que estamos realizando, ya que estamos estudiando fuertemente un máster que realizamos en la Universidad del Pequeño Reino del Arco Iris. Bueno, pues nos tomamos un pequeño descanso para presentarles el programa de hoy, en una fecha, la del 11 de septiembre, en la cual, bueno, pues se celebra la Diada, una Diada en la que paradójicamente en Asturias tenemos mucha más información que la que tuvimos durante el fin de semana de los actos celebrados en Covadonga. Echen la cuenta, a nivel nacional, ¿cuánta información se dio del triple aniversario celebrado en Covadonga, de la visita de sus majestades los reyes y de la heredera de la corona? Bueno, pues compárenla con la que se da en la jornada de hoy de un personaje como es el molt honorable presidente Torra, que ya atorra. Pero bueno, como decían los escritores ya de hace mucho tiempo, pues de estas cosas veréis si en esta casa os quedáis lo menos 6 por semana. Comenzamos ya el programa de hoy. Bueno, pues comenzamos el programa de hoy. Ahora sí, ya comenzamos la nueva temporada de manera definitiva. Bueno, ya vieron que el viernes ya realizábamos un pequeño esbozo, un pequeño avance con esas recomendaciones importantes del fin de semana, tanto en Cudillero como en Ribera de Arriba, y esa entrevista especial que manteníamos. Pero bueno, hoy, martes, ya podemos decir que se inicia de manera oficial y ya con todos los parabienes la nueva temporada del YE, cuarta temporada ya del Magazine YE aquí en Es Asturias Televisión. Y lo vamos a hacer hablando de deportes y de un programa que es masivamente seguido por las aficiones de los dos grandes equipos, de los dos equipos representativos en el fútbol asturiano, el Oviedo y el Sporting y el Oviedo, porque hay que decirlo así, Oviedo y Sporting, Sporting-Oviedo es como hombres, mujeres y viceversa en este caso, para que nadie, bueno, pues se sienta ofendido. Vamos a hablar con el director y conductor del programa Juego de Dos, Carlos Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Carlos, ¿qué tal? Pues como tú dices, encantados. Se nos ha hecho largo el verano. Hemos estado en el banquillo durante 2 meses y medio y hemos arrancado el pasado lunes con una nueva edición de Juego de Dos, la segunda, y ha sido posibilitada porque tanto Sporting como Gijón, Sporting y Real Oviedo no han cambiado de categoría y posibilita otra vez volver a tenerlos en el mismo sitio y volver a repetir un programa que efectivamente el año pasado a nosotros y al espectador, o a la mayoría, porque es imposible convencer a todo el mundo, pues les dejó contentos, ¿no? Claro. Bueno, antes de nada, para meternos en harina, vamos con la cabecera del programa Juego de Dos, una cabecera que a mí particularmente me encanta. Bueno, ¿qué le suena a la cabecera? ¿Quién se alzará con ese trono del ascenso a la primera división? Ojalá que sean los dos. Carlos, ¿qué nos vamos a encontrar este año en Juego de Dos? Bueno, lo primero que vamos a intentar, como el año pasado, es estar a la altura de esa cabecera que felizmente nos preparaba esa Asturias el año pasado y que vamos a seguir manteniendo.
Pues la estructura del programa no la vamos a cambiar prácticamente, no hay una estructura creada en cuanto a una serie de personajes y de secciones y las cuales se van a ver a mantener o a aumentar en algún caso. Vamos a estar, bueno, pues vamos a abrir por lo menos en las primeras semanas con el GEME, con una persona muy peculiar que nos va a analizar su jornada y puede hablar un ratito del Sporting, otro ratito del Oviedo, pero si él considera que en un momento dado ha estado viendo un partido de juveniles, nos lo va a contar. Es un hombre con muchísima experiencia y un hombre muy respetado por su colectivo, por el colectivo de entrenadores. Vamos a estar con el análisis de prensa, vamos a estar con la gente que colabora habitualmente con ella, es decir, con gente de la radio, con gente de SER, de COPE. Vamos a estar tanto de Oviedo como de Gijón. Vamos a tener también, bueno, pues hay una sección nueva que es el Otro Fútbol, sí, y en ella lo que vamos a tener es una persona entrañable como es Nacho Garmendia, que es un ex árbitro, pero que nos va a hablar, además de eso, pues del otro fútbol que hay. Por ejemplo, por decirte algo, vamos a repasar en las primeras semanas todo lo que ocurre en un campo de fútbol, no dentro del terreno, sino fuera, hasta absolutamente medido, sí, dentro del fútbol profesional, sí, sí. Es decir, pues todo. Pues hoy vamos la semana pasada hablábamos de las mascotas, pues vamos a hablar pues de las luces, del césped, de absolutamente todo lo que no es cuando pita el árbitro, ¿no? Sí. Con él, ¿no? También vamos a hablar de las nuevas reglas de fútbol que cambian cada poco y sí, eso lo vamos a ir diseccionando durante los primeros programas. Vamos a tener, por supuesto, la tertulia de aficionados, con una variación. Yo me voy a quedar al margen, voy a delegar y Pedro Ayongo va a estar al frente de esa tertulia. Vamos a tener a Miguel Ángel Pino en el análisis de los próximos rivales. También vamos a echarle un vistazo a las redes sociales y, por último, también va a haber en muchos programas va a haber una entrevista personal, individual, en la que, bueno, pues va a haber, en unas semanas tocará gente del Real Oviedo y en otras semanas tocará gente del Sporting de Gijón. Bueno, entiendo que paritario, como se dice ahora, al 50%, Oviedo y Sporting, y mantenéis, supongo, el criterio ya comenzado el año pasado, de abre fuego, digamos, aquel que esté más arriba en la tabla clasificatoria, ¿no? Pues mira, vamos a intentarlo. Tú sabes que esta cadena ha sido la única que comparte, digamos, un programa tan amplio como este, porque ya sabes que vamos a ir a las 10 de la noche los lunes hasta las 12 de la noche. Comparte e intenta que efectivamente el tiempo de ejecución en cuanto a uno y otro, al Oviedo y al Sporting, sea más o menos el mismo. A mí me llama la atención, y lo digo como reseña, la cual ya hemos hecho el año pasado, me llama la atención que la prensa asturiana, en los últimos años, el Oviedo no existe en Gijón y el Gijón no existe en Oviedo. Es verdad. Por decirte algo, ayer, el periódico más leído de nuestra región, La Nueva España, sí, llevaba 7 hojas del Real Oviedo y llevaba media hoja del Sporting de Gijón, en la cual en ningún momento podíamos analizar o ver quién iba a jugar. La misma media hoja que llevaba el Real Madrid. Es decir, lo que no podemos, entiendo, es perder la perspectiva que si somos un periódico de carácter regional, si somos una televisión de carácter regional, darle importancia a lo nuestro. Ojo, de cada uno. Cada uno tiene su gusto. Yo no digo nada, pero sí que es verdad que yo no sé muy bien el motivo, pero se da muy poca información actualmente del Oviedo en Gijón y del Gijón en Oviedo, y todos sabemos que hay aficionados de los dos en ambos sitios. En ambas ciudades. Bueno, por lo que vemos, Carlos hace como los entrenadores, aquello que funciona, tocarlo lo mínimo, ¿no? Es decir, mantienes la estructura mucho del año pasado. Mantengo la estructura, fundamentalmente. Hay una parte que algunas personas pueden echar en falta, y es la existencia del profesional que están en estos momentos. Pero yo creo que el fútbol profesional es de los aficionados. Sí. Es decir, el fútbol aficionado es de los futbolistas, pero el fútbol profesional, donde se paga esa cantidad de dinero, es porque el aficionado permite o con sus compras, a través de su recibo, de su camiseta, de su marketing y de todo lo que un aficionado normalmente, bueno, pues honra a su equipo ya te digo, en la compra, posibilita esos presupuestos, y por tanto creo que este es un espacio dedicado y hecho por y para los aficionados, ¿no? Entonces, ya te digo, en algún momento seguramente, bueno, pues vamos a tener gente profesional que en este momento esté en las plantillas del Oviedo o del Sporting, o sus presidentes o alguien de la junta directiva, pero fundamentalmente vamos a seguir apostando por la libertad que tiene el aficionado en nuestra casa
de poder decir lo que quiere y lo que piensa, manteniendo dos normas, como tú decías. La primera, que efectivamente vamos a empezar normalmente la información por aquel equipo que vaya primero, es decir, en este caso, si el Sporting va primero será por el Sporting y si el Oviedo va primero será por el Real Oviedo. Y luego hay otra que a mí me gusta, que le comento siempre a los invitados, es que hagan cualquier crítica a la que consideren oportuno, pero sí que es verdad que intenten razonar esa crítica. Es decir, si tú en un momento consideras, bueno, pues no lo sé, que Saúl Berjón no está dando la talla, tratar de explicar por qué consideras que no está dando la talla, o en el caso del Sporting, en el caso, por ejemplo, de Mariño, si en algún momento tiene algún fallo, tratar de explicar por qué a ti no te gusta. Sí. Única Televisión que el año pasado ya, bueno, pues sentó en un mismo plató a las dos aficiones. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia que ahora vais a repetir? Es decir, ¿hubo algún momento el año pasado donde dijeras, ay Dios mío, en qué baile me he metido, que estos se me están desmandando, o imperó la deportividad? Creo que imperó fundamentalmente la cordialidad y la deportividad. Hubo un momento tenso, sí que es cierto, solamente uno, y fue cuando un invitado del Sporting de Gijón consideró que el Oviedo era un equipo pequeño, así lo expresó, y posiblemente la explicación que dio, lo que estábamos comentando antes, de por qué el Oviedo era un equipo pequeño, pues no se realizó de forma que el aficionado del Oviedo quedó satisfecho con ella, ¿no? Hubo un momento de rifirrafe, hubo un momento de tensión, y sí que es verdad que luego se volvió a calmar, porque lo importante en el fútbol, y lo dice el reglamento, es que, bueno, pues que sea lo más limpio posible, que sea lo más deportivo posible, y así se comportaron, y nosotros estamos yo como director de esto estoy absolutamente muy contento del comportamiento absolutamente de todo el mundo. Claro. Bueno, ¿y cómo ves a los equipos? Llevan muy poquitos partidos, todavía sería muy pronto para decir, oye, sí, esto, lo otro. Los dos tienen el objetivo del ascenso. Los dos tienen el objetivo del ascenso, evidentemente, y yo veo a los dos bien, pero efectivamente lo que tú dices, acaba de empezar, llevamos prácticamente, bueno, pues un 10% del campeonato, los dos están bien, con mucha gente nueva, con tiempo para adaptar, y luego que, bueno, pues han jugado contra equipos que no están tan arriba o que no tienen sus mismos objetivos, pero que habrá que ir calibrando poco a poco. Asusta la segunda división. Tú sabes perfectamente que cuando, y tú y yo lo hablamos alguna vez fuera de cámara, cuando tú ves los nombres que hay ahora mismo en la segunda, bueno, pues sabes que va a ser complicado, ¿no? Hay excesiva capital de provincia, de gente como Málaga, Deportivo, Las Palmas, Tenerife, Cádiz, Osasuna, Oviedo, Sporting, por supuesto, Elche, Mallorca, gente que ha estado muy arriba, que ha estado en primera división como tú, como ellos dos, y que tienen el mismo objetivo, ¿no? Si el año pasado eran 21 equipos que aspiraban, porque creo recordar que estaba el Barcelona B y el Sevilla B, 20 equipos, pues este año no van a ser los 22, evidentemente, pero va a estar muy parecido. Todos tienen ese objetivo, ¿no? Incluso yo me atrevería a decir que por ciudades, incluso las hay bastante más importantes de lo que hay este año en primera división. En primera división, suena más, ¿no? Suena más, sí. Entonces, ya te digo que yo creo que la ilusión, evidentemente, nadie sube en el mes de septiembre, pero creo que las dos aficiones a día de hoy están contentos con sus equipos y deseosos de medirse a otros equipos para saber lo que tienes, ¿no? Yo decía un argentino hace muy poco en nuestra casa, dice, hasta que no juegas contra los rivales no sabes lo que tienes. Tú puedes pensar que tienes mucho y de repente no tienes tanto, o pensar que vas justito y de repente pues te sale un año tan completo como el del Huesca el año pasado. Entonces, bueno, vamos a esperar, pero de momento pinta bien. Y lo que entiendo que posiblemente sea seguro es que vayan a estar arriba, ¿no? Lo del ascenso directo y tal es otra historia. Claro. Bueno, el año pasado el Sporting logró jugar la ansiada promoción. Bueno, se cayó de esa eliminatoria primero de lo que deseaban sus aficionados. El Oviedo quedó un gol de jugar. Recuerda que teníamos en el programa fundamentalmente tres clasificaciones. Una era quién conseguía el premio final, que era el ascenso. Sí. Otra clasificación que nos jugábamos era la de quién quedaba primero en la clasificación, y la otra era en el derbi, en el enfrentamiento particular, quién quedaba primero. Bueno, pues hubo un empate. El Real Oviedo sacó adelante los enfrentamientos directos con un empate y con una victoria en el Tartiere, y el Sporting de Gijón quedó primero que el Real Oviedo en la clasificación. Empate técnico, bueno, habrá gente que dice yo prefiero que el equipo, efectivamente, yo prefiero que el equipo quede primero, o yo prefiero que en el enfrentamiento directo
pues mi equipo salga airoso. Pues no lo sé. Pero sí que es verdad que empataron y que el primer objetivo, el que más cerca estuvo, fue el Sporting de Gijón. Fue el Sporting, en este caso. Bueno, ¿crees que se han reforzado bien ambos conjuntos? Bueno, creo que se han reforzado mucho, ha llegado muchísima gente nueva. En el fútbol actual hay un problema absolutamente tremendo, y es que durante años la configuración de las plantillas, cuando alguien venía, tú conocías o tenías muchas referencias. Actualmente tienes muy poquitas referencias. Es decir, cuando te llega, hay futbolistas en el Sporting que seguramente sus aficionados y la gente de los medios de comunicación pues hayamos oído por primera vez, al igual que los del Real Oviedo. Entonces, es una incógnita, por eso son tan importantes las secretarías técnicas. Ellos han apostado por una serie de futbolistas. Es evidente que ante llegadas de 10, 12, 14 futbolistas, yo creo que el Sporting más o menos ha llegado 13, 14 futbolistas, el Oviedo creo recordar que 10. No es fácil acertar en todos, eso por supuesto, pero muchos de los futbolistas que han podido traer, bueno, creo que el Real Oviedo tiene unos 9 o 10 futbolistas que han jugado en Primera División y el Sporting de Gijón tiene 13 o 14. Por tanto, son gente que tiene una experiencia y que entiendo que, por lo que te digo, que a poco que se le dé el tiempo del ensamblaje, aquello pueda funcionar bien. Bueno, vamos a esperar. Sí que es verdad que la columna vertebral, por ejemplo, del Oviedo la ha mantenido y en el Sporting ha tenido que hacer una nueva, ¿no? Ha salido más gente, una de forma voluntaria y otra de forma involuntaria. Creo que al Sporting seguramente le hubiese gustado contar con algún futbolista más de los que ha salido. Además de las ventas, que sigue siendo pionero en unas ventas que hacen muy pocos equipos en Segunda División y que el Sporting, después del caso Villa, recuerdo, por ejemplo, ha sido un club que permanentemente, bueno, pues ha tenido futbolistas de valor y que ha sacado dinero por ellos. Sí. De manera telegráfica, jugador clave del Oviedo este año, jugador clave del Sporting este año. Por supuesto, Saúl Berjón. Si Saúl juega, si Saúl encuentra la pelota, ¿algo ocurre? Siempre ocurre algo. En el caso del Sporting, exactamente lo mismo, porque es la misma definición, y un hombre que ha empezado bien, que es Carlos Carmona, pero es que es el mismo tipo de jugador. Si está en contacto con el balón, ocurren cosas. Si no están en contacto con el balón, los dos equipos, estoy seguro, van a sufrir. Antes de irnos, Carlos, te vamos a invitar a que juegues al juego del limón. En breve haremos pública esa causa solidaria. A que pierda una moneda, me dices. Bueno. Pero la pierdo con satisfacción y con cariño. Adelante con ello. Porque si el año pasado no lo habíamos hecho, pues este año parecido. Vamos con ello. Antes, como siempre se me olvida, estamos encantadísimos. Cartel a limón. Un momento, Carlos, cartel a limón. Perfecto. Adelante, ahora sí. Vamos allá. Vamos a intentarlo. Intenta, Carlos. No, al fondo. Ni cerca. Bueno, esperemos en la promoción estar más cerca, porque efectivamente... Hay que afinar. Bueno, pero... Carlos, para irnos, que invites a la gente a que los lunes a las 10 de la noche y la repetición los martes a las 7 de la tarde, bueno, y ya lo saben, también después en YouTube, bueno, pues que sigan el programa. Carlos, adelante. Nuestra segunda temporada vamos a estar con gente muy conocida para los espectadores en los últimos años, con alguna gente nueva, pero que vamos a seguir ahí, que vamos a estar los lunes, 10 de la noche, vamos a estar hasta las 12 de la noche en un programa, como pueden ver ustedes, muy amplio, tratando la actualidad del Real Oviedo, tratando la actualidad del Sporting de Gijón, y a ver si este año logramos que uno de los dos, o como dice Juan, los dos, bueno, pues cumplan el objetivo, que no es otro que ver a Messi, a los Antoine Griezmann en directo, ¿no? Porque Cristiano ya poco se le va a ver. Pues no, efectivo, tampoco es el mejor actualmente. ¿No? Ya no es el mejor, ya sabes, lo que pasa aquí era el mejor cuando estaba y... Tampoco lo era. Ya no. Tampoco lo era. Bueno, no vamos a discutir con esto porque nos llevaría 3, 4, 6 programas. Nos vamos a publicidad muy rápido y volvemos para volver a hablar de deporte en esta casa, en este caso del pelotazo con Paco Granda. Hasta ahora.
Bueno, pues en este día de reentré de temporada, bueno, donde hemos hablado del programa Juego de Dos, del fútbol de los dos equipos representativos en el balompié asturiano, bueno, pues vamos a descender un peldaño para continuar hablando de deporte, para continuar hablando de fútbol, pero eso sí, un fútbol mucho más modesto, mucho más artesanal, lejos de las grandes y millonarias cifras que se manejan en la primera e incluso la segunda división del fútbol español, e incluso también en la segunda B, porque también se mueven buenas cantidades, para hablar de la tercera, para hablar de la preferente, para hablar de los regionales, para hablar del programa El Pelotazo. Se encuentra con nosotros esta noche su conductor, Paco Granda. Paco, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, encantado de estar aquí en la reentré. Ahí está. Nada, te agradecemos que te hayas quedado después de tu programa un poquito más ahora por la noche para presentarnos lo que va a ser esta nueva temporada del tuyo. ¿Qué nos vamos a encontrar este año en El Pelotazo? Bueno, yo creo que las principales novedades del pelotazo es que no va a haber muchas novedades. Las principales novedades son que seguiremos apostando por el deporte del fútbol, por el deporte del fútbol minoritario, por el que no mueve masas, por el que mueve un poco menos intereses económicos, pero sí que mueve bastantes pasiones, porque bueno, prueba de ello es que hay equipos que movilizan bastantes aficionados. Y yo creo que si se mediatizara un poquitín más y si se pusiera un poquitín más de foco en este fútbol, engancharía un poco más. Y las novedades son esas, ¿no? Que principalmente nosotros lo que vamos a hacer va a ser intentar poner al día los marcadores durante la jornada del lunes, decir a la gente todos los resultados, las clasificaciones, las próximas jornadas de este fútbol que no se conoce tanto. Luego los martes será el tiempo de las imágenes, de los reportajes, pues como hacíamos el año pasado, ¿no? Intentar siempre echarles un partido de tercera, de preferente, irnos moviendo un poquitín por toda la geografía asturiana para llevarles lo mejor de cada campo de fútbol modesto. Y los miércoles será día de tertulia de los más modestos todavía, porque nos bajaremos un peldañín más, iremos a preferente, hablaremos con primera regional, incluso, bueno, ¿por qué no? También tendremos algún hueco para la segunda regional cuando empiece, porque ya sabes que esto todavía, bueno, la segunda regional empieza más tarde, son muy pocos equipos, son muchos grupos, está muy dividida la segunda regional. Y los jueves volveremos otra vez con el tertulión, ¿no? Lo que llamamos el plato fuerte, que es el tertulión de tercera división, y irán pasando pues por aquí en el plato todos los protagonistas de los banquillos, que ya sabes que algunos son de relumbrón, ¿no? Exacto, de tronío. De tronío, de sí, tronío. Porque, bueno, hay entrenadores, pues yo creo que cada vez está mejorando mucho el nivel de estas categorías, sobre todo desde la banqueta, como suelen decir los hombres de fútbol. Ahí está. Bueno, después hablaremos del tema entrenadores. Entonces, imágenes de partido, entrevistas, tertulias. Bueno, en la tercera división, por ser la división que tocas de manera más superior, ¿cuáles son los equipos así punteros, equipos de referencia que pueden dar mucho que hablar este año? Bueno, yo creo que este año está bastante claro, ¿no? Los equipos que descendieron de segunda B dejan el listón muy alto, mantuvieron gran parte del bloque, el dinero está ahí, ¿no? Porque al final, bueno, pues la segunda B te reporta unos beneficios en cuanto a derechos de televisión, que también están pagados por la Real Federación Española de Fútbol, incluso por las televisiones autonómicas, las públicas. También, pues evidentemente tienes una repercusión mayor en cuanto a lo que es la villa, y eso marca un poquitín lo que es bueno, pues el descenso que tuvieron el Caudal de Mieres y el Lealtad de Villaviciosa. Lógicamente pues van a partir, como se suele decir en estos casos, como cabeza de león. Y la cabeza de león en esta categoría yo creo que está marcada claramente por ellos, amén del proyecto del Marino del Banco, que sigue apostando por Oli, que mete más... no sé si más dinero, porque en cuanto a presupuesto no sé exactamente las cifras que se pueden manejar, si son mayores o menores que las de la temporada pasada, pero lo que sí está claro es que el equipo del Marino del Banco va a ser muy importante. Yo creo que hay que apuntar a esos tres equipos como principales candidatos, ¿no? A marcar, yo creo que incluso diferencias a lo largo del campeonato, tanto el Marino como el Caudal como el Lealtad. No sé el orden, intuyo que puede ser el Caudal quizá el equipo un poco más potente que los otros dos, pero bueno, yo creo que van a ser equipos que van a marcar un poquitín la línea a seguir en esta categoría. Claro, eso en tercera, porque luego si nos vamos a preferente o a regional, por ejemplo, una duda que se le suscita a algunas personas. Vamos a ver, ¿cuánto puede cobrar de media un jugador en preferente o en regional? Porque estamos acostumbrados a Neymar, un traspaso de 222 millones, y lees a veces
el Marca, haces como Rajoy, ¿no? Lees un poco el Marca y te dicen, el Madrid prepara 250 millones de euros para fichar a Neymar. Y tú dices, bueno, ¿cuánto cobra un delantero, un defensa, un medio en preferente, por ejemplo? En regional preferente ahora mismo nos estamos moviendo en cantidades muy pequeñas, ¿no? Tú date cuenta que bueno, dentro de la preferente hay algún proyecto ambicioso, como pueda ser el del Atlético Lugones, y hay proyectos en los que no te quedan más bemoles que el intentar meter un poquitín de pasta o el dedicar un poquitín más de pasta al jugador, porque si no, no te va ni el tato a jugar allí, ¿no? Por ejemplo, léase Tineo, léase Lurraca, para intentar acceder al mercado de jugadores tienen que pagar un poquitín más. ¿Cuánto es un poquitín más? Bueno, pues a lo mejor el Urraca se puede estar moviendo en cifras de 250, 300, 350... 250 euros mes. No 250.000, no. 250 euros mes. Mes, para que cubra gastos, para que intente, bueno, pues tener un poquitín de poder adquisitivo, pues a lo mejor se le da un plus en gasoil que puede llegar a otros 100 euros al mes. Encima de todo esto, pues a lo mejor en forma de que también te quedes a entrenar al equipo B, por decirte algo, o al juvenil. Pues haces otra labor y al final, bueno, pues estás cobrando también pues un poquitín más, un incentivo. Tineo, el Urraca, que estoy poniendo ejemplos de un poquitín lejos a lo mejor del centro, que para acceder a esos futbolistas tienes que engañarlos con un poquitín de dinero, ¿no? Tiene que haber un cebo, ¿no? Como cuando vas a pescar. Y el Atlético Lugones, aquí en la zona central, pues también se está moviendo en cantidades importantes de dinero. No sé si estamos a preferente, estamos hablando de que a lo mejor alguien puede llegar a cobrar 500 euros, ¿no? en el Atlético Lugones, porque están hablando de dinero. Todo esto hay que ponerlo un poquitín en cuarentena porque oficialmente a lo mejor luego echan las manos a la cabeza y te dicen que no, pero bueno, más o menos. Claro. Bueno, y si descendemos de categoría, descendemos lógicamente. En primera regional ya hay pocos equipos que puedan pagar, Yo te hablo de donde estoy ahora mismo en la Fresneda, porque bueno, pues con conocimiento de causa sé que se estaba intentando, bueno, pues como tocó a la Fresneda el grupo 2 de primera regional, que ya sabes que tienes que ir a viajes a Vegadeo, tienes que ir a viajes a Tapia, tienes que ir a Cangas de Narcea, bueno, hay un sinfín de viajes al occidente, con lo cual, bueno, pues a lo mejor a esos 4 que llevan el coche, pues se les va a pagar el gasoil. Sé de buena tinta que a lo mejor el Arenas del Sella de Riondas también está haciendo lo mismo y paga 30 euros en gasoil a los jugadores que vayan a llevar al coche ese fin de semana. Pero no se cobra más, nada, o sea, nadie cobra más. Madre mía, 30 euros en gasoil. Luego, vamos a coger la portada del Marca Sport y Mundo Deportivo y vamos a ver por cuánto renueva Messi y en cuánto cobra Cristiano Ronaldo en este caso. Bueno, hay jugadores viejas glorias de estos que dices, madre, ya lo vi yo jugar con el Sporting en primera o con el Oviedo en primera, y que van ya retirándose, echando ya las últimas horas de su carrera o los últimos días en equipos de tercera, en equipos de preferente y todo esto? Ahora, yo soy muy malo para esto porque no me suelo acordar, pero sí que, vamos, no me suelo acordar del pasado glorioso de algunos futbolistas, pero sí que sé que hay muchos que lo tienen o que lo tuvieron, ¿no? Por ejemplo, está Dani Borreguero, que estaba jugando, estuvo jugando en el Sporting, no sé si llegó a primera o estuvo en segunda división, pero no lo sé, está jugando en el Llanera ahora y bueno, es uno de los ejemplos que hay en esta categoría. Tienes a Pablo Díaz, que estuvo en el Real Oviedo y está jugando en el Magdalena Morcín en tercera división, consiguiendo el ascenso el año pasado de preferente. Tienes a jugadores que incluso llegaron a debutar con el Sporting también, pues mira, el año pasado estaba ahí Pablo Acebal en el Langreo, consiguieron el ascenso a segunda B, pero también llegó a debutar, creo recordar, con el Sporting en primera. Hay bastantes viejas glorias y que, bueno, pues gente con mucho recorrido en categorías superiores. Claro. Sobre todo, no tanto del fútbol profesional, pero sí que de segunda B, pues ves mucha gente que jugó en segunda B. No tanto, ya digo, en segunda. Y en primera, pues ya quizá contados con los dedos de la mano, pero bueno, algún caso hay y hubo. Y tú que sigues los partidos prácticamente 1 a 1, ¿hay algún jugador joven, por ejemplo, en algún equipo que digas, hombre, este chaval, si le dieran una oportunidad un poco más para arriba, podía ir, o los filiales, tanto del Oviedo como del Sporting, lo tienen todo copado, estudiado y completamente matizado? Claro, casi todo lo tienen, vamos,
por ponerte un caso, ¿no? ejemplos prácticos, que yo como mejor se puede explicar las cosas. Hay jugadores, hay equipos ojeadores, ojeadores que me contaron un caso el otro día de un jugador que estaba en un equipo, no sé exactamente ahora mismo en cuál, pero que dijo, no, es que yo debo mucho a este otro jugador, a fulanito de tal, porque sé que vinieron los ojeadores, nosotros fuimos a jugar un partido y estábamos jugando en Liga Nacional, en Liga Nacional Juvenil. Estábamos jugando un partido, nos tocaba ir a jugar a Llanes, y en el campo del Llanes aquel día había un ojeador del Oviedo, un ojeador del Sporting, un ojeador del Racing de Santander, un ojeador de no sé quién. Y fueron a ver a fulanito de tal, pero vieron que el que igual era un poquitín mejor era este otro, y me hicieron una oferta a mí y fui para allá, para el equipo. Con lo cual sí que lo tienen bastante trillado el mercado, sobre todo ya de juveniles, de la época de juveniles. Entonces ya es más difícil que a alguien le salga el talento ya como a lo mejor 24, 25 años y sí que digas tú, oye, pues este chaval destaca y no se fijaron en él a lo mejor tanto, porque quizá tiene el talento un poquitín tardío, pero los que fueron de abajo arriba normalmente suelen estar ya bastante trillados y como dice un entrenador amigo mío, las categorías están para algo. Claro, bueno, yo siempre me acuerdo un caso, quizás tú lo conozcas, este jugador, Peláez, delantero que fue del Uni, de la universidad, pues siempre metía una pila de goles en la universidad. Y había gente que se preguntaba, bueno, ¿y por qué, por ejemplo, el Oviedo, el Sporting, nunca le dieron una oportunidad a este chico? Que además creo que estudiaba bien, incluso, bueno, jugaba en el equipo del universitario, y nunca, bueno, pues dices, adelante, vamos a ver si este hombre puede triunfar más arriba. Sí, pero como te digo, bueno, aparte de que las categorías están para algo, como dice el entrenador, yo creo que mucha gente no apuesta por ello porque no se atreve quizá tanto, ¿no? No se atreven a apostar por gente que viene de abajo. De hecho, pues lo vemos en el Pichichi hace 2 temporadas, fue el jugador que jugaba en el Unión Popular de Langreo, Claudio Medina. Claudio Medina el año siguiente pasó a jugar al Sporting B. El número de goles ya bajó un poquitín, la categoría era un poquitín superior. Y este año, bueno, estaban esperando, estaba intentando negociar para que le diesen el salto o la oportunidad en el primer equipo incluso del Sporting. Se cansó de esperar, vio que no llegaba esa oportunidad, al final tuvo que marchar, ¿no? Yo creo que hay muy pocos ejemplos en los que digas, oye, pues de tercera a segunda el escalón suele ser bastante fuerte como para que alguien se fije en ellos. No tanto ya en segunda B, pero sí en segunda. Claro. Bueno, hay que hablar de un tema. Paco sigue al día, al dedillo, bueno, pues todo lo que es el fútbol modesto, pero va un peldaño más allá. Y estamos ante una nueva revolución en los banquillos. Paco, vas a dar el paso y vas a ser el nuevo Mourinho, el nuevo Guardiola. Bueno, me pica, como se suele decir, no estás con la cámara, siempre estás hablando con entrenadores y al fin y al cabo pues es una cosa que te apasiona, que te gusta, cómo viven ellos los partidos, cómo se vive desde dentro, desde un banquillo, todo el engranaje que se necesita para que un equipo llegue a competir durante el fin de semana, cuál es la salida de balón correcta, cuál es pues el esquema táctico más adecuado. El saber todo un poquitín ese intríngulis que tiene el fútbol modesto por dentro, pues a mí me gustaba, me picaba y entonces, bueno, pues sí que este año me embarqué un poquitín en la aventura, como te dije antes en la Fresneda, me dieron la oportunidad y al final, bueno, pues estoy ahí ayudando a Vicente Alonso, un entrenador que conoce muy bien la categoría, conoce muy bien el fútbol asturiano, no en vano lleva, creo que son 38 años entrenando, sin faltar ni uno solo de los 38, con lo cual algo de experiencia en esto tiene y la verdad que, bueno, que se aprende muchísimo, estoy súper a gusto, ¿no? Porque ves otra manera de vivir el fútbol desde dentro y es verdad que a lo mejor pues, puedes tener algún roce con alguien más, ¿no? Pero luego al final se acaban los 90 minutos, les das la mano, un abrazo, suerte y muchísima suerte para la temporada y oye, cualquier día pues estarán aquí. El otro día me decía en línea, oye, vais a seguir echando los reportajes del pelotazo, que me gusta mucho ver el programa. El entrenador del Miranda, después de que se acabó el partido contra la Fresneda, empatamos en el minuto 90 y bueno, pues ven a tomar algo, vamos al bar y tal, y hablamos un poquitín de fútbol y oye, al final, pues aparte de que tiene la parte que te decía, también tiene una parte humana bastante agradable, ¿no? Que te acerca un poquitín a jugadores que al final son tu familia y a toda esta gente de los banquillos que para mí son unos cracks, todos. Genial. Pues antes de continuar ya en la recta final de esta entrevista, Paco, bueno, pues ese hombre que inicia su andadura
en los banquillos, va a someterse, después de la ráfaga, a la siempre difícil prueba del limón. Mi limonero, señor, entero me gusta más. Un inglés de oye, y un francés de hola, la. Paco, Yo estoy una encerrona, yo sabía de qué. adelante. Se trata de que coloques la moneda sobre el limón que ahí flota insumergible. Sí. Bien. Si la moneda se queda arriba, ganas. ¿Qué ganas? Me dirás. Pues en este momento no ganas nada, porque estamos a la espera Cogerte lo del plato, no. No, eso va destinado a una causa solidaria que, bueno, en breve ya diremos cuál va a ser esa causa solidaria. Mientras tanto vamos a hacer un poco de calcetín, ¿verdad? Porque tampoco vas a decir, ahí te va esto. No. Bueno, vamos allá con ello. Vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a intentarlo. Allá va Paco. A ver cómo vas de... Allá va Paco. Allá va Paco. A ver cómo vas. Titín, 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 titín. Ah, sí. No pudo ser. Íbamos a hacer así, íbamos a pedir el VAR en este caso, a ver si sí o si no, pero no hubo modo, no hubo modo. Bueno, Paco, simplemente, toda la suerte del mundo para esta temporada. Te iremos viendo martes, miércoles, jueves, bueno, y también los lunes, pero bueno, lo que es en plató, martes, miércoles y jueves, y que invites, bueno, pues ahora a la gente a que se enganche al pelotazo, porque hay más fútbol que el del Real Madrid, que el del Barcelona, que el del Oviedo, que el del Sporting y viceversa. Sí, porque al final esto, ya saben todos ustedes que no se trata de ver el fútbol cómodamente en el sofá, en el sillón, sino trata de involucrarse un poquitín y de vivirlo, ¿no? Que al final es lo que nos gusta y lo que nos apasiona, pues vas, vives el partido, vives lo que decía, las indicaciones, desde estás escuchando a la entrenadora, estás escuchando al defensa central colocar al equipo, estás escuchando al aficionado hablar con el otro, eso al final pues es un poquitín todo el ambiente que rodea el fútbol, y eso es lo guapo que vamos a intentar transmitirles desde aquí, ¿no? Toda esa pasión por el fútbol modesto, que yo creo que esa en segunda división, incluso en segunda vez, si me apuras, ya no existe prácticamente eso, con lo cual, bueno, pues el fútbol que nos llega yo creo que es este, y es el que debe de ver no solamente a mí en el pelotazo, sino todos ustedes también llenar los campos de fútbol modesto, que de verdad que los necesitan a todos ustedes. Pues muchísimas gracias, Paco. De entrenador no sé, pero como orador no tienes precio en este caso. Pues lo muchísimas intentaremos. gracias. Muchas gracias a ti, Juan. Bueno, pues nos vamos muy rápido, publicidad, y para rematar el programa de hoy, inicia temporada con nosotros de nuevo su colaborador sin duda más querido, el profesor Fidalgo, dentro de un momento. Bueno, continuamos. Vamos a afrontar ya lo que es la recta final de este programa que estamos haciendo de reentré de temporada, y lo hacemos, bueno, pues recibiendo a un hombre al que ustedes aprecian y al que ustedes estamos bien seguros que quieren y que esperaban también encontrarse esta temporada con nosotros. Bueno, pues gracias a Dios lo vamos a tener con nosotros. Hablamos, llegada esta hora del martes, del profesor Fidalgo. Profesor Fidalgo, muy buenas noches. Buenas noches y buen final. Buen final De verano. Buen final de verano. Bueno, ¿cómo pasó el verano? ¿Qué hizo? ¿Dónde estuvo? ¿Qué aconteció? Como dirían los franceses, con sí, con sa. Con sí, con sa. Entonces, un verano un poco alternante, igual que el tiempo. Tan pronto venía una ola de calor, como venía el tormentón, como venía el agua, como volvía el sol. Bueno, Julio vino muy malo, ¿eh? Julio vino malo a conciencia. Y luego para encima esta avalancha de visitantes internos, porque también hay mucho visitante externo, pero la mayoría son visitantes internos, con una sobresaturación de playas. En la playa de la Griega en Colunga la gente ya tomaba el sol en vertical, porque no se podían tumbar en la arena, no había sitio. Y en los días y momentos de marea alta, que queda muy poca playa, aquello era una superdensidad de población alarmante, ¿no? Y con ello las multas de tráfico que caían a los aparcamientos y todo el rollo, ¿no? Obviamente. Pero fue un verano, sobre todo el mes de agosto, un verano movido. Sí. Movido en buen tiempo, movido en visitantes, mucha alpargata, ¿eh? Me pareció ver mucha alpargata, pero bueno,
mucho peregrinaje jacobeo también y demasiada folicia veraniega, me parece a mí. Sí. Demasiado, como llamen ahora, fiestas de prau, que en realidad y el prau de la fiesta, ¿no? Pero bueno, demasiada fiesta de prau, demasiada guarrada posfiesta, porque ahí quedaban toneladas y toneladas de basura, según hemos visto en los telediarios y demás, ¿no? Pero bueno, la juventud parece ser que pide eso y pues dale. Si el vulgo paga es justo hablar en vulgo para darle gusto, decía el poeta. Efectivamente, efectivamente. Una cosa le quería preguntar, vamos a ver, cuando usted era chaval y había fiestas de Prado como hay ahora, Sí, las romerías. Las romerías. En romerías, sí. pero no se acumulaba tantas No. toneladas de... ¿La gente era más cívica o qué pasaba? Yo no sé si la gente era otro costumbrismo y otra forma, porque lo que era la romería propiamente dicha, que por la mañana era el acto religioso de misa, procesión, ramos, etcétera, etcétera, y por la tarde, tarde, pero no excesivamente, era la romería en el Prau. Y después venía la verbena, que podía ser también en el mismo Prau o en otro sitio aparte. Pero la romería sobre todo era la costumbre, como mucha reunión familiar. Iban padre, madre, abuelos, quizás nietos, hijos y demás familia con el saquilechu, el mantel, y la ensaladilla rusa, la empanada, la tortilla, por supuesto, la carne empanada también, y algún pastel y alguna cosa, y algo de la bebida que se compraba en la barraca o las barracas que había en el Prau, ¿verdad? Y entonces era una especie de tarde-noche muy, muy familiar y a la vez muy juerguera. Y bueno, digamos que a las 2, las 3 de la mañana lo normal es que las familias se retiraran e incluso la juventud también. Es decir, ahora, antiguamente, muy antiguamente en los pueblos, además de el baile, la música, la sidra, la cerveza con casera o con gaseosa, etcétera, etcétera, venían las rencillas entre pueblos. Al grito de fulanitos a mí, que aquí los de Pivierda, aquí los de no sé dónde, Y entonces los mozos normalmente por el aquel del retorno no venir solos, solían llevar un palo, un callao más o menos fuerte, una guiada, y normalmente esos palos terminaban en plan de lucha guerrera al final de la romería, ¿no? Al final de la verbena. Pero bien, formaba también parte del folclore. De ahí que, como siempre, había algunos heridos, leves, por supuesto, pero los garrotazos ya... que el que va de romería arrepiéntese otro día. Porque, claro, siempre caía algo, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, el último día que nos vimos, antes del verano, estaba usted trabajando en un libro. Sí, en dos. Bueno, en dos, para ser más exactos. ¿Cómo va ese tema? Ya están terminados, ya están entregados, hemos corregido las pruebas y es de suponer que en breve ya salgan publicados, ¿verdad? Es un libro de problemas de física explicados y resueltos en orden creciente de dificultad y tal, y en el mismo criterio hemos seguido para el de química. Son libros sobre todo pensados en preparación de exámenes de tipo PAU o como se llama EBAU o como se llama de los nombres. Cada tanto cambia el nombre. Lo que antes llamábamos selectividad Sí. y muy antiguamente prueba de madurez, que quedaba como muy guapo aquello de la prueba de madurez. Y bueno, un poco con vistas a la preparación de esos ejercicios y accesos a estudios de grados más superiores, ¿verdad? Van por ahí los tiros. Bueno, bien, bien, bien. Materia para estudiar. Sí. Porque en septiembre, tradicionalmente, fueron los exámenes. En septiembre había exámenes, ¿verdad? Sí, bueno, solían ser pruebas un poco desagradables para el examinando y un poco curiosas para el examinante. ¿Por qué? Porque yo hablo de mí, por ejemplo. Yo me he encontrado con casos curiosísimos. Por ejemplo, yo al final del curso, en junio, hombre, a los pobres rapazos que se habían suspendido y tal,
Mira, hombre, como por verano es el verano, y las fiestas son las fiestas, y en Gijón Begoña y es Begoña, y en Luarca y es San Timoteo, y en no sé dónde y es San no sé quién, y en el otro lado San Roque, y en el otro lado La Guía, y en el otro lado quien fuere, tiempo para estudiar hay poco, ganas de estudiar hay menos. Vamos a hacer una selección de materia, la más importante, la más... Oye, que como mínimo tenéis que saberme esto, pero... Bueno, oye, si el libro, el temario eran 20 lecciones, 20 temas, vamos a dejarlo un 10, pero esos 10 demonios, a ver, bueno... Pues a mí se me dio el caso de llegar al examen. Oiga, profe, es que nos perdí la lista aquella que nos dio, que era lo que teníamos que repasar. Y estaba ya pasando lista para entrar al examen. No era ni sabía. Bueno, ¿qué vamos a hacer con este pobre rapaz, ¿no? Solías poner exámenes fáciles, conteniendo esos objetivos mínimos. Como decía que con que sepan leer, escribir y algo de cuentas y que pongan el nombre sin faltas de ortografía, hombre, pero es que, como me decía una vez Joan José, catedrático de literatura, dijo, oye, José Antonio, es que yo tengo alumnos que se resisten numantinamente al aprobado. Claro. Oiga, ¿quién escribió el Quijote? Oiga, usted viene a cazar, no me pregunte eso, no me pregunte eso. Usted viene a cazar. Entonces, procuraba ser un pelín tolerante, sobre todo teniendo en cuenta en aquellos cursos que eran clave para acceder a otros estudios, ¿no? Como podía ser en COU. Sí. Claro, es que si suspende en septiembre, hasta el año que viene no puede hacer otra vez selectividad, un año de un... Y a veces los chavales, quién sabe, optan por una carrera, por un algo que es de su afición y de tal, y triunfan por ahí y tener que cerrar... Era muy duro, ¿eh? A mí los exámenes de septiembre nunca me gustaron, nunca me gustaron. El que suspendía en junio solía suspender también en septiembre, quiero decir. ¿No? Hombre, teniendo en cuenta la benevolencia del juzgador, que normalmente se suele ser muy benevolente, sí es que es lógico, el que en 9 meses no fue capaz de preparar una asignatura con un nivel mínimo de exigencia para ese aprobadín, plin, difícilmente por el verano, con los condicionamientos folicheros que hay, que claro que están ahí, son inevitables. A ver los ailos. Y no digo nada si encima las familias iban de veraneo fuera del sitio, con lo cual en la ciudad o en el pueblo donde vivían, a lo mejor podían encontrar algún profesor que les ayudara, pero oye, es que yo me voy de vacaciones a Villaconejar del Infante y aquí encuentro allí que sepa algo, claro. Y entonces estos rapaces estudiaban por su cuenta los días que llovía y claro, con lo cual normalmente el nivel de conocimientos de septiembre solía ser menor, aunque exigieras lo mínimo, aunque exigieras lo mínimo. Que el de junio, pero bueno, en otros no. Había casos de muchachos que habían estado enfermos o por alguna razón y tal, y que a veces por veranos posilgaban, señor. Pero bien, yo los exámenes de septiembre nunca me gustaron, nunca. Bueno, voy a preguntarle por un tema que está siendo el tema del verano. No le voy a preguntar una valoración personal porque cada uno tenemos la nuestra y no se trata de hacer proselitismo, ¿no? En este caso. Pero voy a preguntarle por el lugar en sí. ¿Usted conoce el Valle de los Caídos? El Valle de los Caídos, en Cuelgamur, allá, sí, al lado. Sí. Yo fui mucho y visité mucho el Valle de los Caídos, pasé mucho por allí, por varias razones. Una, por la rubia. La rubia, verá usted. Mire. ¿Iba al Valle de los Caídos a ver una rubia? No, a ver si la rubia me hacía autostop. ¿Cómo? Es que había una tradición, leyenda urbana o por ahí extraña, que entrando en Guadarrama cogías la desviación hacia el Valle de los Caídos, el Escorial, Galapagar, y que en esa carretera, al entrar en una media carretera antes del Valle de los Caídos, había una chica rubia que te hacía autostop. En aquella estaba muy de moda el autostop. Entonces, de buen ver y tal. Sí, bueno, parece ser, la cogías y entonces te decía, oiga, tenga cuidado, frene al entrar en esa curva, que ahí me maté yo en el año no sé cuántos y tal.
Y entonces yo siempre tuve interés en ir por esa carretera, a ver si me hacía autostop la rubia y me explicaba un poco lo del más allá, a ver, y esas cosas. Nunca nadie me hizo autostop, ni siquiera un cura con sotana. Pero bueno, entonces ya que iba por allí, normalmente paraba en Cuelgamuros, en el Valle de los Caídos, porque realmente me impresionó siempre el lugar, la gran cruz, las esculturas preciosas que adornan la cruz y la propia majestuosidad del Valle de los Caídos. El que allí estuviera enterrado José Antonio Primo de Rivera, del que había oído contar muchas cosas, pero o su excelencia, pues me importaba relativamente poco. No es que yo fuera ni franquista, ni antifranquista, ni josé antoniano, ni anti-josé antoniano, pero me gustaba, e incluso participé en varias excursiones al Valle de los Caídos, con luego visita posterior al Escorial, que así matabas 2 pájaros de un tiro, muy bonito también. Y lo de ahora, pues que si hay que, iba a decir exclaustrar por sacarlo del claustro, o si hay que sumar, o si hay que desenterrar, o como se quiera decir, a Francisco Franco, que ahora nadie le nombra, dice el dictador, es el dictador, y otros le insultan, ¿no? Menos bonito le dicen de todo. Bien, yo no entro en el tema político, y digo, es que en Alemania, oiga, mira, lo que haya hecho Alemania con sus recuerdos me preocupa muy poco, me preocupa mucho más lo que puede hacer España con su futuro, que por cierto lo veo bastante mal. Sí. Pero, ya te digo, sin valoración política alguna, sino la realidad objetiva que se observa. Ahora, yo creo que con este lío que se ha montado, que si sumación sí, que si sumación no, que si lo merece, que si no lo merece, que se hizo pantanos, que si mató 50.000... Bien, creo que se están sacando las cosas de madre, incluso se están publicando ya cosas desagradables de un bando, del otro, del de enfrente, del de arriba, del de abajo, involucrando a la Iglesia, involucrando a otras instituciones. Yo no sé, estas cosas, si se hubieran podido hacer en silencio, hubiera sido mejor, creo yo. Ante todo, discreción. Discreción, en este sí, caso, sí. Que es lo que debe imperar en todos los pueblo, órdenes de la vida. En mi pueblo, que solemos ser un poco burros, solemos decir que si tu mujer te pone los cuernos, tú puedes decirlo, pero que vengan de fuera a contártelo no es agradable. No es muy agradable, Pues no, es lo que sin duda, sin duda. Estas cosas en silencio y con prudencia, ¿no? Lo de luz y taquígrafos aquí no pinta nada, creo yo, ¿eh? Ahora, es una opinión que habrá otros que digan, no, cuanto más luz y cuanto más publicidad, y queremos saber a qué hora meaba su excelencia. Bueno, no lo sé, no. Sin duda. No. Bueno, vamos a hablar de un tema más agradable. Usted el año pasado, la temporada pasada, perdón, y la anterior, se enfrentó a un reto difícil. Todos los retos suelen ser difíciles, porque si son fáciles no son retos. Efectivamente, que era el limón. Y el limón y el limonero. El limón y el limonero. Entonces, al final lo consiguió, después de muchos intentos. Bueno, saben que estamos todavía, barajando esa causa solidaria que en breve ya podremos hacer pública. No obstante, hoy martes, y después de esta ráfaga que va a continuación, el profesor Fidalgo va a sumarse al reto del limón. Mi limonero, señor, entero me gusta más. Un inglés de oye, y un francés de la. Bueno, pues adelante. A final de la temporada anterior, no la pasada, sino la anterior, usted logró ahí mantener ese equilibrio inestable. Inestable, total. Y limón game, que no quiere decir el game en inglés, odio al inglés, enemigo de nuestros padres, quiere decir el juego del limón. Al limón y al limonero. Allá vamos. Allá vamos. Vamos a ver, el baricentro tiene que coincidir en la vertical del metacentro, o sea, aquí. No. Ahí se fue al fondo del abismo. Al fondo del abismo, todo se perdió como un tesoro que cae al fondo del mar, decía Benito Pérez Galdós en su obra
Trafalgar. Muy recomendable también. Trafalgar, de don leer. Benito. Don En Benito... los episodios nacionales, que antes había que leerlos. ¿El cual? Los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Tengo edición primera de 1800 y pico en gran lujo, 20 tomazos así. Ahí está. Pues Trafalgar, que yo lo leí, Sí, está sí, muy sí, bien, sí, muy sí, bien, sí. muy recomendable. Como muy recomendable es que mañana vuelvan a sintonizar este programa, esta casa, esta televisión. Profesor Fidalgo, muchísimas gracias. Buenas noches. Nos vemos dentro de una semana. El próximo martes. Y a ustedes les vemos mañana. Hasta luego.